Hacer información y análisis como todas las mañanas de 8 a 11, acompañando al sector que toma decisiones en este país, el sector empresarial, que dinamiza justamente la dinámica de crecimiento, pero por supuesto también nosotros traemos temas interesantes también para que tengan en su agenda. Entre ellos, hoy nos acompaña justamente el profesor doctor Jorge Benítez, coordinador de la carrera en la Facultad de Filosofía de la UNA. Están llevando adelante un programa interesante y nos acompaña también el doctor Derlis Varela, masterando también en Filosofía Política Contemporánea. Aunque les parezca raro hablar de esto, nos parece también importante porque todo es transversal en lo cultural y en lo económico que impacta las decisiones políticas, justamente todas estas áreas de la vida, y queríamos justamente conocer un poco de lo que están haciendo. Profesor Jorge, gracias por el tiempo con nosotros hoy, esta mañana. Gracias por la invitación y por estar aquí. Derlis, también, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días a la teleaudiencia. Bueno, muy contento de estar aquí en piso, acompañado del querido profesor Jorge Benítez. Y bueno, estamos trayendo una invitación muy importante para un evento internacional. Eso justamente quería dejar como segunda instancia en torno un poco también a esta invitación que nos traen. Es un coloquio importante donde van a estar hablando sobre varios temas, pero aprovechando un poco la presencia del profesor y en esa introducción que había hecho, todo es transversal, profesor, ¿no? Y el tema justamente de la filosofía política y más todavía contemporánea se entrecruza con la economía, ¿no? Así mismo, lo que has dicho, lo de transversal, es lo que nos conecta el pensamiento político con lo económico, lo educativo, y en este caso todo eso alrededor es la cuestión de la tecnología. Ese es un tema que estamos trabajando en filosofía hoy en día. Que me imagino que en el tema contemporáneo es un elemento que vino para quedarse, ¿no? El elemento tecnológico. Ayer justamente me tocó escribir mi columna semanal en el diario 5 Días y hablaba del concepto del humanismo digital, que es muy poco profesado todavía por esta parte. En Europa están cada vez más enfatizando la idea del humanismo digital y desde el punto de vista de una ética en las distintas áreas, ¿no? Y entre ellos la política, la economía, la tecnología. ¿Cómo podemos abordar un poco eso en los tiempos que nos toca vivir? Justamente esa cuestión del humanismo o las implicancias de la tecnología digital en lo humano. Te cuento que en filosofía manejamos un concepto que se denomina poshumano. Sí. Concepto de poshumano, que tiene una significación negativa, pero también una significación positiva. ¿Sí? Así como lo transversal. Antes estábamos acostumbrados a disciplinas, hoy en día hablamos de lo transdisciplinar. Y es así, ¿verdad? La televisión, antes teníamos 2 canales, ahora tenemos cientos. Antes veíamos por la tele, ahora tenemos, lo vemos por el celular. Hasta tenemos conexiones en los relojes. Un reloj. Sí. Ahora el reloj también es una especie de clínica que te mide la presión. O sea, estamos en una etapa, o sea, la digitalidad o la comunicación digital justamente ha convertido casi todo en transversal, es decir, que todo se transmite, se transporta, se entrecruza, ¿verdad? Y en ese sentido estaba pensando en la cuestión, teniendo en cuenta que este canal es un canal de cuestiones empresariales, económicas, que todo está interconectado por ende, y tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacer las cosas, y eso nos lleva a pensar mejor. Es decir, una mejor economía, estaba pensando en la economía, una mejor economía en el Paraguay no vendrá solo de una inversión. Una inversión te puede traer un progreso, digamos, inmediato en algún punto, pero quizás a mediano plazo, o quizás teniendo en cuenta a la mayoría de la gente, ahí en realidad el punto de vista político, si queremos una democracia o solamente algo que favorezca a unos cuantos, entonces una mejor inversión también tiene que tener en cuenta el punto de vista político, el punto de vista poblacional y el punto de vista educacional. Se plantea en el debate mundial de que lo que conocíamos está totalmente en entredicho en estos momentos. ¿Cuál es su mirada un poco sobre esa afirmación? Sí, el conocimiento también ha cambiado totalmente de registro, ¿verdad? Pensábamos también, como antes, la televisión, las disciplinas, que el conocimiento estaba
en el profesor, en los libros, en la universidad, y ahora resulta que con estos medios el conocimiento de algún modo está o puede estar en cualquier lugar. Y esa es la cuestión. También creemos que el conocimiento está en Google. Esta es la ideología que nos transmiten, se nos transmite hoy. O la inteligencia artificial. Claro, pensamos que está en el celular, pero en realidad el conocimiento es una potencia que el sujeto tiene que desarrollar. Ahí es donde entra la educación superior, que tenemos que desarrollar, en realidad. Porque si no seríamos simples ovejas que nos conducen como al rebaño, de un lugar a otro, y lo que queremos para nuestro país es no seguir siendo simplemente ovejitas. Ahí le voy a dejar picando una pregunta, profesor, y me gustaría un poco la experiencia de Derlis, un poco viviendo esto. Tengo entendido que el senador Mario Varela, Marcos también están llevando adelante este programa. ¿Cómo ha sido un poco la experiencia? Pero la pregunta que le dejo picando es un poco sobre el tema de los sistemas de gobierno. Estamos hablando justamente de filosofía política contemporánea, y cuando le decía, todo está en entredicho, incluso la democracia está en entredicho en estos momentos. Pero le pido un minuto para reflexionar en eso. Y Derlis, ¿cómo ha sido un poco la experiencia? Bueno, es una experiencia muy importante porque nosotros venimos, los hermanos Varela, venimos del derecho y nos introducimos en el campo de la filosofía. Y bueno, encontramos que es un mundo apasionante, porque ¿a qué nos conduce? A pensar, a reflexionar, y nos empuja un poco al razonamiento y a analizar la realidad social, porque nos exigen muchos trabajos, artículos científicos, mucha investigación, mucho análisis, y es una experiencia extraordinaria. Y le estaba diciendo justamente al senador Mario Varela que es importante que legisladores tomen este tipo de cursos y bueno, y vayan capacitándose en el área de la educación superior, en el ámbito de la educación superior, de tal forma a que pueda contribuir eso para todo este proceso político que estamos llevando adelante en Paraguay, ¿verdad? Ese es un llamado de atención importante, porque definitivamente yo creo que de gran parte de nuestros legisladores, somos también ministros en el Ejecutivo y todo eso, le dedican muy poco tiempo a la formación. Sí. ¿Qué opinas sobre eso que acabo de decir, Derlis? Le dedican muy poco tiempo a la formación. Sí. De repente la excusa es la intensa actividad, pero está demostrado que se puede. Es parar la pelota en las actividades que uno realiza, ¿verdad? En el liderazgo político, en la obligación que tiene uno como legislador, y ocupar el tiempo para la formación, y aparte nosotros somos docentes universitarios también. Derlis, sí. Una cuestión que me parece también interesante cuando hablas de filosofía política contemporánea, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Decías hace rato el tema de la inteligencia artificial. ¿Crees que ese va a ser el paradigma que va a cambiar todo el futuro? Sí, justamente estuvimos debatiendo en clase con el profesor Jorge Benítez de que incluso se le quiere reemplazar, incluso hay sociedades que están pensando incluso en reemplazar a líderes políticos por inteligencia artificial. Pero estábamos justamente sometiendo todo este tema a una discusión fuerte, porque hay una experiencia, incluso quiero que el profesor en ese punto nos desarrolle la idea de donde se planteó, ¿verdad?, el reemplazo incluso de un líder político por una máquina, ¿verdad?, por un robot. Doctor, se hizo un experimento. Y quiero justamente volver a la pregunta que le dejé en el tintero. Era eso justamente en torno también, porque el líder político en realidad toma decisiones económicas y toma decisiones en distintos ámbitos. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos hacia una tecnocracia? ¿Vamos hacia qué vamos? Y es una posibilidad histórica. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también, que estamos hablando de una dimensión histórica. ¿Qué significa? Que nosotros podemos pensar que va a ocurrir eso, y eso puede ser, pero no necesariamente. Depende, cuando hablamos de la interconexión, transversalidad, educación, depende de muchas cosas. Pero sí, el líder político es un actor importante, aunque ya no el único, ¿verdad? Tenemos diferentes actores, algunos más evidentes, otros menos, pero yo creo que lo esencial es pensarnos hoy en día en que esa capacidad de actuar
de incidir en la realidad uno mismo, la vaya considerando como algo propio de cada uno. O sea, creo que hay una especie de democracia radical, ¿verdad? Que esto lo dijo un filósofo muy crítico con la sociedad americana, aunque vivió ahí, incluso creo que con una beca de la Rockefeller, por eso le habían criticado, pero era un filósofo de esos más críticos de la política, Herbert Marcuse, que estudiamos algo de Marcuse. Sí, él decía que con el avance tecnológico, estamos hablando de los años 60 en los Estados Unidos, pero él ya veía que veía venir todo esto. O sea, la interconectividad y la posibilidad de que vos puedas con tu celular comunicarte con esto, hacer un montón de cosas, no depender ya de esto. O sea, se abrió un horizonte de libertad que antes era impensable. Ahora, eso podría llevar, por un lado, a una mayor democracia, es decir, que el poder no se quede reducido concentrado a el rey y su séquito, o el partido o la oligarquía, sino la idea de la democracia es que todos participemos en lo que se pueda en la dirección de nuestra vida. Sí. Entonces, supuestamente con esta tecnología se haría posible, pero ahí está el punto. Si volvemos a los principios también de lo que ha sido la creación de la democracia, nos vamos a la antigua Grecia, y la antigua Grecia planteaba justamente que los más educados eran los que formaban parte de las decisiones o los que tomaban las decisiones en la democracia. En esa misma relación, no tenemos un mundo tan educado para tomar esa situación del control de la democracia, profesor. ¿Qué cree usted? Sí, bueno, en relación, un detalle nomás, de la democracia griega, en realidad fue una democracia radical, solo que limitada a un grupo. Sí. Solamente los atenienses, varones, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí que se eliminó la cuestión de las familias, que sí existía la nobleza, digamos. Por eso fue democracia, con las leyes de Clístenes, hubo un reordenamiento jurídico. Entonces no fue una democracia como la moderna que postula la universalidad, que todos los ciudadanos, hombres, mujeres, pueden participar, ¿verdad? Solo que esta participación se limita, eso sí, a una participación puramente legal o representativa, ¿sí? Y ese es el punto que nos falta a nosotros, pensar la democracia, que sea una democracia en la que, como se usa hoy en día esa palabra, el que se empodere sea el individuo mismo o su comunidad. Cerrando un poco este pequeño momento de discusión y de debate, que realmente me parece que aporta bastante también al entendimiento, antes de pasar a la invitación, agradeciéndole mucho la visita a ambos. ¿Hacia dónde cree que vamos en materia de lo que va a ser la gobernanza mundial, profesor? Como digo, una cosa es a dónde puedo creer y otra a dónde puedo querer. Sí. Sí, y debería creer lo que quiero o no sé. Pero bueno, así como están las cosas, podría ser hacia una tecnocracia. Eso es un peligro, llamémosle peligro porque implica un autoritarismo finalmente, en definitiva, y que puede ser un fascismo, puede ser llegar a un totalitarismo. Incluso hoy en día el totalitarismo es factible, de nuevo, incluso peor que lo que fue el régimen nazi o el régimen stalinista. Hoy en día incluso más la idea del gran hermano de Orwell, habría que leer como para volver a ver nuestro mundo, ¿verdad? Y tener en cuenta eso. Pero también podríamos ir hacia lo que pensaba Marcuse, el fin de la utopía, que ya no sea una utopía la democracia, sino que sea una realidad. Yo prefiero no creer, sino trabajar en pos de algo que en realidad apunte más. Yo apuesto a la democracia, pese a los males que se le achacan. Yo creo que lo más justo es siempre dar participación a la mayor cantidad posible de personas en las decisiones que conciernen a su propia existencia. Y que ojalá eso implique también se traduzca en una economía social donde todos tengan oportunidades. Claro, es que lo que siempre se dijo, y ustedes saben, era una mala economía, digamos, en el sentido de que genera desigualdades económicas muy grandes. Claro que no puede ser resuelta por un régimen democrático, digamos. La gente se da cuenta que no parece ser la democracia. Entonces, a veces eso lleva a regímenes autoritarios, justamente.
Y es un poco el análisis que vamos a tener en un coloquio, Derlis. Comentanos un poco más detalles. El día martes, miércoles y jueves. De la próxima semana. De la próxima semana. El 5 de agosto, el día martes, arranca a las 19 horas en la Biblioteca del Congreso Nacional. Ok. ¿Sí? Y, eso está ahí en la zona de la costanera. Exactamente, sí. Y continúa el día miércoles y va cerrándose esto el día jueves. ¿Cómo se llama el coloquio? ¿Es un encuentro? Es un coloquio internacional. Es el tercer coloquio internacional de pensamiento político contemporáneo. Tercero. Y este es el tercero, lo estamos haciendo gracias en parte a los amigos Varela. Lo estamos haciendo en un plano mucho más público, porque más abierto. Más abierto. Siempre fue abierto, pero claro, uno se hizo en tiempo de pandemia. Correcto. También. Entonces, claro, pasaron como desapercibidos en general. Y lo que nos damos cuenta es que necesitamos, esto que se habla mucho de la extensión universitaria, necesitamos que la universidad se abra más a la sociedad. A la sociedad. General, sí. Y que participen más. Entonces, expositores internacionales de Argentina, Brasil. Argentina, Brasil y Paraguay. Van a tener estos tres países entonces en este coloquio que arranca ¿a qué hora? 19 horas. 18:30. Sí, la convocatoria. La convocatoria. Sí. Y a las 19 entonces, estos 3 días que van a tener la posibilidad de la gente participar, libre y gratuito. Sí, es libre y gratuito. La gente puede... para los que asisten los 3 días certificado de la Universidad Nacional. Bien, eso es importante también para la gente que quiera ese documento, pero amén del documento, la posibilidad de poder compartir ideas contemporáneas en torno también a este gran desafío que implica justamente el liderazgo y la gobernanza, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial. Un poco de la agenda, profesor, ¿de qué se van a hablar? ¿Qué temas van a tocar? Sí, y la temática general es, con lo que estábamos mencionando antes, la cuestión de la tecnología y su impacto en la transformación antropológica y por lo tanto social y política. Justamente eso, ¿verdad? No solamente la tecnología como un instrumento que nos ayuda a mejorar nuestro trabajo, sino cómo eso transforma a la humanidad, o sea, a lo humano propiamente. Entonces hablamos de lo poshumano. También este término que hoy en día ya es muy común, lo de la cuestión de lo cibernético. Claro. Ciberseguridad, todo esto, ¿qué implica esto de los ciber? Ciberseguridad, tal cosa, pero también tenemos ciberpolítica, que estaba mencionando Derlis. La implicancia que tiene eso en cuestiones políticas, jurídicas, educativas. Hoy en día el tema de la IA también, una de las ponencias va a plantear la cuestión de mitos, los mitos de la IA. No sé exactamente qué nos va a decir, pero es un doctor en informática que hizo un curso de filosofía y se quedó de repente impactado por las consecuencias que tiene la tecnología informática precisamente, y entonces está trabajando en ese plano ya de la investigación filosófica en la informática. La invitación entonces está hecha, esto la próxima semana, un coloquio internacional que se va a llevar cita en nuestro país, en las inmediaciones de la Biblioteca del Congreso. Entonces, para tener esto en cuenta y si tienen tiempo, poder ir a compartir también con estas mentes de la academia y también de la política. Me imagino que le habrán hecho invitación a todos los políticos de Coronel Oviedo, Derlis, ¿eh? Sí, también, claro, el Coronel Oviedo y a nivel nacional. Van a estar ahí. También por las redes se va a estar emitiendo también. Porque el senador Beto Velar le gusta estas clases de actividades. También, sí, siempre lo vemos participando. Así que veremos si va a estar también presente ahí hablando de filosofía política contemporánea. Le cedo 30 segundos un poco a cada uno para la invitación final, Derlis. Y deseamos que la sociedad paraguaya, si no pueden asistir, ¿verdad?, a ese evento en la Biblioteca del Congreso, lo puedan hacer a través de las redes sociales que nos están facilitando también, ¿verdad? Y la educación nos hará libres. Entonces es muy importante la formación, nos eduquemos y vayamos a... Tenemos que tomar como un desafío la educación. ¿Dónde puede la gente empezar ya a investigar en las redes sociales? ¿Hay alguna referencia en algún punto? A través de la facultad se va a estar haciendo toda ese trabajo. Entonces dejar justamente como punto de referencia las páginas web, las redes sociales de la Facultad de Filosofía
Ahí entonces van a tener información para la gente que está viendo. Profesor, precisamente en el Facebook, ya estamos usando, casi diría lastimosamente el Facebook, Ajá. me reclamó el informático brasileño, me dice, ¿cómo? Ellos saben, ¿verdad? Pero bueno, esos son detalles que tenemos que mejorar Sí, también, sí. por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que ver mejores formas autónomas, plataformas digitales y todo eso, y quizás necesitamos ayuda de los medios también. Y por eso estamos hoy justamente contando esto acá. Así mismo. Pero bueno, mientras tanto, en el Facebook de la carrera de Filosofía 1. Entonces poner eso en Google y ahí está está el programa y todo eso, ¿verdad? Me gustaría cerrar la nota, profesor, con una reflexión final, un poco sobre este tema que estuvimos hablando el día de hoy y un poco el mensaje de alerta, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir pensando todo este gran desafío. Así mismo, yo quiero invitar a la gente que si puede llegar hasta la biblioteca, excelente, si no, también está la opción post-pandémica, online, de por lo menos escuchar, pero también vamos a estar atentos a preguntas, pero la cuestión es compartir, o sea, es generar un espacio en donde cosas que no podemos pensar siquiera, o que no se nos ocurre a veces en nuestra vida laboral, en la vida cotidiana, ahí escuchar, pensar y si queremos hablar y preguntar, mucho mejor. Ambos, gracias por la visita. Estábamos con el profesor Dr. Jorge Benítez, coordinador de la carrera de la Facultad de Filosofía 1 y Derlis Varela, masterando en Filosofía Política Contemporánea. Invitación también de un evento importante que se viene la próxima semana y al final todo es transversal con la economía. Por eso queríamos también traer esta invitación. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Es divertido juntarse en casa, pero